Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro curso de análisis bioestadístico de datos ambientales. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Deplyr, una de las librerías más poderosas y versátiles en R para el manejo de datos. Con Deplyr simplificaremos la manipulación de nuestros datos y realizaremos análisis complejos de manera eficiente. Utilizaremos el conjunto de datos Air Quality para explorar estas técnicas y aprenderemos cómo realizar una correlación lineal para entender mejor las relaciones entre variables ambientales. Prepárense para fortalecer sus habilidades en R y llevar su análisis de datos al siguiente nivel. Lo primero que haremos es asegurarnos de que Deplyr esté instalado y cargado en nuestro entorno de R. Para instalar Deplyr, simplemente ejecuten en su consola la siguiente instrucción: install.package. Abriremos comillas, esto es muy importante, y entonces escribiremos el nombre de la librería que queremos instalar, en este caso Deplyr. Asegúrate de estar conectado a internet para que pueda acceder al repositorio y de esa manera poder descargar la librería. Entonces, una vez que lo tienes escrito, simplemente damos clic en ejecutar. Ahora una serie de elementos se irán cargando en tu consola. No te preocupes, esto es parte de la descarga. Lo único que está haciendo es descargar una serie de paquetes que son importantes. Todo el proceso es automático. Solo asegúrate de que no te arroje errores y que todo se lleve a cabo con normalidad. Una vez que el proceso de instalación ha generado todos los paquetes que necesita, obtendrás un mensaje como este que dice que la descarga de paquetes ahora se encuentra en la siguiente ruta. Lo que sigue para nosotros es abrir esa librería. Entonces lo haremos de la siguiente forma: library, paréntesis, y indicamos la librería que vamos a utilizar, que en este caso es Deplyr. Como viste, ya se autocompletó. Solo corremos este dato y estaría listo. En algunos, si es la primera vez que lo abres, te aparecerá la siguiente leyenda: Attaching packets Deplyr, the following objects are masked from packets stats, filter, lag, and others. ¿Qué significa esto? Significa que algunas de las opciones que vamos a tener en Deplyr también tienen el mismo nombre de paquetes y funciones de la base stat que ya están instaladas. Entonces, cuando estos nombres de funciones se duplican, la versión de Deplyr toma una prioridad en el entorno de trabajo actual. Entonces, cada que nosotros carguemos Deplyr, los objetos o funciones como filter, lag, intersected, set, defeat, sequential y union van a nombrar lo que contiene Deplyr, no los paquetes de stats. Ahora estamos listos para utilizar todas las funciones que Deplyr nos ofrece. Comenzaremos realizando una exploración inicial con Deplyr. Nuestro objetivo en este momento es familiarizarnos con las funciones básicas de Deplyr. Vamos a empezar explorando nuestro conjunto de datos conocido, Air Quality. Vamos a utilizar algunas funciones básicas de Deplyr. Usaremos filter para seleccionar datos bajo ciertas condiciones, select para elegir columnas específicas y summarize junto con group by para obtener estadísticas descriptivas de grupos específicos. Y vamos a empezar con un ejemplo. Si queremos ver las mediciones de ozono superiores a 100, haríamos lo siguiente. Primero cargaríamos nuestra base de datos que hemos estado trabajando, que es Air Quality. Y la cargamos. Ahora vamos a hacer un filtrado utilizando las herramientas de Deplyr. Vamos a nombrar nuevamente Air Quality. Ahora utilizaremos una serie de indicaciones conocidas como peopling y utilizaremos la función filter. Le vamos a indicar de quién, en este caso de ozono. Queremos únicamente los valores que son mayores a 100. Con esto solamente nos va a filtrar aquellos valores que son mayores que 100. Acabamos de hacer un filtrado. Vamos ahora a calcular el promedio de ozono y temperatura por mes. Para este caso utilizaríamos lo siguiente:
Air Quality. Nuevamente abrimos nuestro Pipet. Agregaremos un group by. En este caso vamos a decirle que queremos la variable temperatura. Vamos a hacerlo primero por meses, month. Y le vamos a indicar que queremos un conjunto de meses en particular. Promedio de ozono será igual a la media de la variable ozone, sin tomar en cuenta los valores que se encuentran faltantes. Así también para la variable de temperatura, con la misma condición. Y corremos. Y entonces nos acaba de generar el promedio por mes. Recuerda que estamos del mes de mayo, nuestra base de datos solo contempla datos del mes de mayo al mes de septiembre, que sería el mes 5, el mes 6, el mes 7, el mes 8 y el mes 9. De esta forma hemos filtrado rápidamente y hemos calculado los promedios para cada mes, tanto para la variable ozono como para la variable temperatura, de manera tal que tenemos que para el mes de mayo, que es el mes número 5, el promedio de ozono fue de 23.6, mientras que para la variable temperatura el promedio fue de 65 grados Fahrenheit. En el caso de junio, la concentración incrementó 29.4 y la temperatura 79.1. Para el mes de julio tenemos que la concentración de ozono fue 59.1 en promedio y la temperatura fue 83.9 grados Fahrenheit. Para el mes de agosto, el promedio fue de 60 para la concentración de ozono y el promedio de temperatura fue de 84. Y por último, para septiembre, la concentración de ozono fue de 31.4 y la temperatura ascendió a 76.9 grados Fahrenheit. Entonces, de esta forma hemos filtrado. Primero hicimos un filtrado rápido. Después hicimos una agrupación por meses. Después le pedimos que nos hiciera una serie de resúmenes, creando nuevos vectores, indicándole una función, en este caso obtener el valor promedio del grupo que estamos seleccionando. También hemos utilizado el elemento na.rm para que nos elimine aquellos valores que no son detectados. Ahora que hemos hecho esto, vamos con el siguiente paso, el cual es realizar una correlación lineal. Y nuestro objetivo en este momento es entender y aplicar la correlación lineal. Vamos a profundizar en el análisis estadístico realizando esta correlación lineal entre dos variables, el ozono y la temperatura. Queremos saber si están relacionados entre sí. Esto nos va a ayudar a entender si existe una relación que sea lineal entre estas dos variables ambientales. ¿Y qué significa que sea lineal? Significa que si la temperatura incrementa, quizás también lo hace el ozono. O el caso contrario, si la temperatura aumenta, quizás disminuye la concentración de ozono. Entonces, para poder hacerlo, utilizando lo que hemos aprendido, vamos a utilizar la función COR para calcular el coeficiente de correlación. Y para ello, voy a agregar primero una anotación, que esto es la correlación lineal. Utilizaremos la función COR. Indicaremos cuál es la base de datos que queremos utilizar. Indicaremos cuál variable específicamente, en este caso ozono. Después la siguiente variable que queremos utilizar.
en este caso es temperatura. Posteriormente le vamos a decir que vamos a usar el siguiente nombre. Y entonces obtenemos nuestro coeficiente de correlación. Que recuerda, los coeficientes de correlación van de 0 a 1. Y entre más cercanos sean a 1, la correlación es mucho más fuerte. Una correlación cercana a 1 es una correlación fuerte. Una correlación lejana de 1 es una correlación débil o nula. En nuestro caso, tenemos una correlación del punto 698, lo que significa que es una correlación normal. Hay algo de relación entre estas dos variables. Entonces vamos a visualizar esta relación y para ello vamos a crear un gráfico de dispersión utilizando la librería ggplot. Para ello vamos a cargar esta librería, library ggplot 2. Y estás experimentando el mismo error que yo, en este caso que dice error en la librería ggplot, significa que aún no la hemos instalado. Entonces tenemos que volver a nuestro comando install package y entonces descargamos ggplot 2. Y entonces buscará en los repositorios y comenzará a descargarla. Recuerden, solo lo único que tienes que hacer es estar conectado a internet. Ahora, una vez que se instalan estas librerías, no será necesario volver a instalarlas, ya quedarán dentro del sistema. Entonces, es algo que solo vas a instalar una vez y posteriormente solo quedará de herramienta para que tú lo utilices en el momento que tú gustes. Una vez que el mensaje de Download Source Package are in y te indica la dirección, hemos descargado y se ha instalado nuestro paquete. Entonces podríamos cargarlo indicando library ggplot. Listo. Entonces crearemos nuestro primer gráfico utilizando esa librería. Y para ello vamos a escribir lo siguiente. ggplot. Le tenemos que indicar cuál es la base de datos que va a tomar. En este caso equality. Le vamos a indicar cuáles van a ser los valores que va a tomar y eso lo haremos con el elemento AES, paréntesis, donde en la variable X vamos a tener la variable temperatura y en el eje de las Y's vamos a tener la variable ozono. Cerramos y le vamos a indicar lo siguiente. Queremos que el estilo de este gráfico sea de puntos, por lo tanto vamos a utilizar el siguiente argumento, jump. La librería ggplot contiene todos estos elementos. Cada uno de ellos son tipos diferentes de gráficos. Por ejemplo, gráficos de áreas, de barras, box plot, de cajas, de columnas, con contornos, de curvas, de densidad, etc. De hecho, es una de las herramientas más poderosas que existen para hacer gráficos. Tienes todas estas opciones para generar gráficos. Ahora, nosotros vamos a utilizar una que se llama GeoPoint. Entonces, vamos por ella. _point. Y le vamos a agregar otra estructura que se llama GeoSmooth. En este caso le vamos a indicar cuál es el método, que es igual a lineal. LM. Muy bien, una vez que hemos concluido estas 3 líneas de código, damos clic en crear. Y listo. Ahora podemos visualizar cuál es la relación que existe entre nuestras variables. Esto nos da una representación visual de cómo se relacionan estas dos variables. Ahora, tenemos que aprender entonces a interpretar los resultados estadísticos y los gráficos. Por ejemplo, con el coeficiente de correlación que anteriormente calculamos y nuestro gráfico de dispersión, podemos comenzar a interpretar cómo el ozono y la temperatura están relacionados en nuestro conjunto de datos. Un coeficiente cercano a 1
o a -1 indica una fuerte relación lineal, mientras que un valor cercano a 0 sugiere una falta de relación. A través del gráfico, la pendiente de la línea nos va a indicar la dirección de la relación. Por ejemplo, aquí vemos que nuestra línea va en ascenso, lo que significaría que conforme la concentración de ozono incrementa, pues también lo hace la temperatura. Esto quiere decir que la correlación de 0.698 que calculamos con nuestras líneas de código nos indican que en un 68% de los casos, cuando la concentración de ozono incrementa, es porque la temperatura ha incrementado. Sin embargo, esta correlación debe de tomarse con cierto recelo, ya que solo está representando el 60% aproximadamente de todos nuestros datos. ¿Qué quiere decir esto? Significa que el 40% de los datos queda fuera de lo que es nuestra correlación. Por lo tanto, debe haber otros factores que están interviniendo en esta correlación lineal. ¡Excelente trabajo hoy! Hemos cubierto mucho terreno, desde la manipulación avanzada de datos con Deplear hasta la realización e interpretación de correlaciones lineales en R. Estas son habilidades esenciales en el análisis de datos ambiental que les permitirán descubrir insights valiosos en sus investigaciones. Recuerden practicar lo aprendido y no tengan miedo de experimentar con diferentes funciones y análisis. Hasta la próxima.